Muy bien, buenas tardes a los que acaban de entrar. No he avanzado todavía con el tema de hoy. Solo estaba indicando que la decanatura no ha devuelto todavía observaciones o temas aprobados, ¿verdad? Pero igual tienen que prestar atención, igual hacer los ejercicios para que cuando ya tengan su tema aprobado puedan ponerse al día. Muy bien, voy a cerrar esto. Clase número 5. Vamos a hablar de la matriz de investigación. Esto es sencillamente un instrumento, ¿verdad? En el que lo que se va a revisar y para lo que va a ser útil, ¿verdad? Es para leer de manera organizada la investigación. En este caso sería el plan de investigación. Pero como a lo largo de todo el proceso de la investigación, ella se va a ir modificando y se le va a ir agregando información. Entonces, al final queda exactamente como el resumen de la investigación, pero con un esquema que se trabaja desde el inicio, o sea, desde esta fase del plan de la investigación. Es como la columna vertebral de la investigación. En ella lo que se va a buscar es que haya consistencia, ¿verdad? Que haya coherencia dentro del plan de la investigación. En esta fase nos encontramos y se va a agregar a los anexos. No va en otra parte más que en los anexos. Algunas facultades, algunas universidades deciden que no va la matriz de investigación en ningún apartado. También se puede. Es de acuerdo al protocolo que establece la universidad y cada facultad. Por eso ustedes van a encontrar que algunos digan sí va y otros digan no va. Ustedes deben de seguir, como siempre he dicho, las instrucciones de la guía, ¿verdad? Y acá, en este caso, en la guía dice que se va a colocar en los anexos. Alguien quiere entrar. Ahí está. Entonces, generalmente, ¿verdad? Se hace una tabla en la que se organiza esa información, pero en este momento que estamos en el plan de investigación, solo van algunos componentes de ese plan, que lo que se va a buscar es que al leer la tabla se entienda lo que se está planificando hacer respecto al tema de investigación. Va a evitar, ¿verdad? Principalmente a que nos perdamos en el camino o en el proceso de la investigación. Si ustedes tienen un esquema, una planificación muy bien organizada, no se van a perder de lo que deben hacer en su investigación. Por supuesto, no pueden faltar los objetivos en esa tabla porque son los que van a ayudar a poder alcanzar y a resolver la pregunta principal de investigación, por lo tanto, el título de la investigación. Es sencillo para quien sea el revisor, el asesor, para el decano, ¿verdad? Que va a revisar su tesis y la va a aprobar, ¿verdad? Porque necesitan autorización de la decanatura para su tesis, ¿verdad? Para su tema, por supuesto, para su plan. Que en una sola tabla
se entienda el sentido de la investigación. En esta fase de plan de investigación, y si la tesis tuviera 50, 70, 90, 200 páginas, se puede entender al ver la matriz de esa investigación. Acá permite mostrar una parte de la metodología que se va a utilizar. Principalmente que se pueda conocer, ¿verdad? Las preguntas de la investigación, y algunas veces en el plan de investigación se puede colocar el instrumento que se va a utilizar para la recolección de información. Y lo más importante, ¿cómo se hace? ¿Verdad? Pues mencioné hace un momento que como es una tabla, ¿verdad? Ustedes se puede hacer en el software de elección de la persona que está haciendo la investigación. El programa que mejor les parezca para trabajar, ese pueden usar. Lo importante es que la tabla se entienda. Lo más utilizado van a encontrar ustedes que es una hoja de Excel, ¿verdad? O ahora es una hoja de Google, ¿verdad? Una hoja de cálculo de Google. Cualquiera está bien. Ahí es más práctico porque pues ya están filas y columnas, ¿verdad? Ustedes, por eso es lo más utilizado. Pero si ustedes saben de un mejor software para utilizarlo, lo pueden hacer. Es su tiempo, es su creatividad y su capacidad de organizar, porque acá lo que se va a hacer es el plan de la investigación resumido, ¿verdad? También se le conoce como matriz de consistencia, pero lo más utilizado es matriz de la investigación. Antes de seguir con los temas que nos interesa avanzar, ¿verdad? Voy a... yo creo que esto me lleva directo ahí. Vamos a ver. Sí, acá está. En la presentación va a estar ese enlace, ¿verdad? Y solo es un ejemplo de cómo podría ser su tabla de la matriz de la investigación. Si ustedes se recuerdan de la guía que yo les mencioné en la clase 2, si no estoy mal, era la clase 2, que les presenté la guía, decía qué componentes principales debe aparecer en esa tabla. Datos generales, sí. Cuando ya se deja en los anexos, no es necesario colocar el título de la investigación. ¿Por qué? Porque si ya fue aprobado el plan de la investigación, porque si ya se está en asesoría y revisión, el título ya está en el informe, ¿verdad? Pero acá se los coloqué porque estamos en el momento de aprender qué hacemos en esa tabla. Importante como acá el curso, ¿verdad? Porque están en este curso de propedéutico de tesis, el nombre de quien investiga, ¿verdad? Puede ser también, pueden colocar la sede, la carrera, sí, pueden hacer todos los datos generales que ustedes quieran. Luego, el planteamiento del problema, ¿verdad? Pero acá va en resumen. Si ustedes tienen 5 párrafos, o sea, una cuartilla, ¿verdad? De planteamiento del problema, acá no hay espacio para colocarlo todo, porque se recuerdan que esto es un resumen del plan de investigación. Entonces va un resumen del planteamiento del problema, como está acá. Tiene que ser muy breve. Lo principal del planteamiento del problema. Luego, ¿qué es lo que va a componer mi tabla, verdad? ¿Qué elementos voy a tener? ¿Qué componentes? Por ejemplo, acá, como pide la guía, preguntas de investigación, objetivos, hipótesis. Se puede agregar variables, sí.
o unidades de análisis, también se le conoce para la investigación documental, ¿verdad? Que ella no manipula variables, pero sí unidades de análisis. Puede ser. Esta tabla puede aumentar, ¿verdad? En cantidad de texto y de componentes de acuerdo a la fase en la que vayamos de la investigación. Yo acá puedo agregar mi instrumento o los instrumentos que utilice. Puedo agregar y vaciar en esta misma tabla, ¿verdad? Hacer el vaciado de información. También para eso se utiliza. No quiero usar la misma hoja. Bueno, entonces elijo otra hoja dentro del mismo archivo para que me sea más fácil encontrar la información. La idea de la matriz es organizar la información del tema de investigación en sus distintas fases. Tiene que haber coherencia, como mencioné hace un momento. ¿Cómo así? Mis preguntas de investigación, ¿verdad? Voy a subir un poco acá. Acá en mi título, ¿qué dice? La influencia del marketing digital en la visibilidad de los pequeños negocios de ropa en Misco. Mi pregunta principal, ¿se recuerdan que es convertir en título en pregunta? Puede ser de qué forma, de qué manera, cuál es la influencia, cómo influye. Lo importante es que el verbo, o sea, la acción principal de mi estudio continúe de manera coherente en todos estos componentes y no puede faltar en la matriz de investigación. Entonces, vean la pregunta, que puede ser de otra forma también. Este solo es un ejemplo. ¿De qué manera influirá, porque es futuro, se recuerda este momento, el marketing digital en la visibilidad de los pequeños negocios? Yo ya usé la acción principal, influencia, y acá dice de qué manera influirá. ¿Podría ser cuál es la influencia? Sí. Lo importante es que haya coherencia y conexión. Título, preguntas de investigación. Y entonces ya dejo mi pregunta. Esto es para todo lo general o principal. ¿Tengo preguntas secundarias de investigación? Entonces la coloco en otro espacio. Por ejemplo, acá está de esta manera. Tengo dos preguntas secundarias, ¿verdad? De investigación que también me van a ayudar a poder seguir el camino que quiero responder de mi título de investigación, ¿verdad? Entonces acá dice otra. Este es el espacio principal para la pregunta principal de investigación. Y le hice dos espacios más que dice, ¿qué herramientas de marketing digital serán las más utilizadas por los comerciantes de Misco? Esa es una pregunta secundaria. Y luego hay otra. Acá. Dos secundarias, una principal. Esto es en cuanto a las preguntas de investigación. Viene la decana y va a buscar coherencia en mi matriz de investigación entre mi título, mi planteamiento, mis preguntas. Ya les mostré un ejemplo. Ahora, importante, los objetivos. ¿Cómo los voy a colocar acá si la docente no ha dado el tema? Hoy lo voy a dar. Entonces, los objetivos. Determinar, dice el objetivo principal y los específicos en la columna que corresponde, todo lo que es específico o secundario. Determinar la influencia del marketing digital en la visibilidad comercial de los pequeños negocios de ropa en el municipio de Misco durante el año 2024. Ustedes dirán, el objetivo casi que suena como el título. Sí, es que según
varios autores de investigación, entre ellos Sampieri, ¿verdad? La conexión entre los objetivos, las preguntas, el planteamiento y el título no puede faltar. Si ellos no dicen casi que lo mismo, pareciera que se van a hacer más investigaciones. Es dejarle puertas abiertas. Y olvídense ustedes de que los examinadores en su terna estén pensando en este momento en ellos. No, de que lo que va a dejar es que quien lea su informe de investigación, su tesis, cuando ya esté impreso, diga acá de qué están hablando. El título dice una cosa, el planteamiento no dice en qué consiste ese título, los objetivos dicen que quieren alcanzar otra cosa, la pregunta de investigación es otra, y entonces parece que lo hicieron muchas personas. Y lo que siempre digo, es una autotrampa, ¿verdad ustedes? Si yo no sé lo que quiero hacer, lo más seguro es que deje trampa, 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 trampa. Y precisamente en ese momento de evaluación, ¿verdad? El último requisito para poderme graduar, se notan todos esos errores, todas esas trampas, todos esos vacíos, se notan ahí. Por eso deben de saber hacer muy bien cada paso del proceso de su investigación y estar conscientes, entender cada palabra, ustedes mismos leer, escucharse y decir, yo no entiendo eso que estoy diciendo. Si yo no lo entiendo, tampoco me lo va a entender otra persona, el lector, ¿verdad? El asesor o el revisor. Tienen que empezar a estudiar sobre su título de investigación, tener claro, preguntarse qué es lo que quieren hacer. Acá dice que la pregunta principal se está haciendo es de qué manera influye el marketing digital en la visibilidad de esos pequeños negocios. Y también se pregunta, ¿qué herramientas de marketing digital serán las más utilizadas? Hay que saber. ¿Y cómo va a reaccionar la audiencia local ante el contenido publicitario digital de esos negocios? También lo tengo que saber. Mis objetivos deberían de ayudarme a saber de qué manera influye el marketing digital, a saber qué herramientas de marketing digital y a saber cómo va a reaccionar la audiencia local. Y entonces me preguntan, mire, ¿en qué parte usted respondió cuáles son esas herramientas de marketing? Porque no las encuentro. Va a ser muy difícil que si no está en su informe, que si no lo lograron responder a través de los objetivos y del el proceso de recolección de información, es muy difícil que en esos 45 minutos de evaluación que tienen, lo logren responder. Es decir, al final de su investigación, las respuestas de sus preguntas tienen que aparecer. Y para eso son los objetivos, para responder esas preguntas. Entonces ahora mi objetivo principal es determinar esa influencia del marketing digital en la visibilidad, y ya viene todo lo específico, ¿verdad? Comercial de esos pequeños negocios. Por eso mi título pareciera que estoy repitiendo, perdón, el objetivo pareciera que estoy repitiendo el título. Algunas veces voy a necesitar colocar prácticamente toda la información del título y en el caso de los objetivos específicos, no. Allá van un poco más detallado, por eso se llaman específicos. Ahora, los objetivos específicos, esos dos me ayudan a alcanzar el general. ¿Cómo voy a determinar la influencia? Identificando las herramientas digitales que predominan, ¿verdad? En ese sector.
También analizando el impacto del contenido publicitario, ¿verdad? Y entonces ya me va a ayudar a contestar mi- mis preguntas secundarias. Y hay un patrón en estos tres objetivos, que cuando esté dando el tema más tardecito, espero que alguien me responda cuál es ese patrón. Luego, algo importante, la hipótesis. No puede faltar en la matriz de investigación. ¿Por qué? Porque de manera tentativa, ¿verdad? Ustedes, solo es una propuesta de posible respuesta a mi pregunta principal de investigación. Y dice, la implementación de una estrategia de marketing digital profesionalizada influirá, vuelve a usar la acción principal, el verbo principal de lo que sugiere mi título que va a ser mi estudio. Influirá de manera significativa en la visibilidad y el reconocimiento de marca de los negocios de ropa en Misco. ¿La puedo hacer más específica? Sí, en los negocios de ropa para dama y caballero. Algunos estudios, algunas facultades, algunas universidades piden que haya hipótesis específicas. Se pueden colocar también. Pero acá yo veo que no les piden en la guía, solo les piden la hipótesis principal. Entonces acá no coloco nada, acá solo es el ejemplo porque es mi deber decirles que eso sucede. Se puede mencionar acá cómo se va a operacionalizar las variables de esa hipótesis. Sí, se puede mencionar, pero realmente ellas se desarrollan a partir del marco teórico y en el marco metodológico. ¿Pueden o no aparecer en la matriz de investigación? Sí. Yo acá se los coloco porque hay matrices que sí lo tienen, hay facultades que sí lo exigen en una matriz. Y entonces se coloca, ¿verdad? La variable independiente y la dependiente, que su nombre lo dice, depende de ella, ¿verdad? De la primera. Y puedo marcar los indicadores, esos que me van a ser útiles, poderlos explicar en el marco teórico, como la frecuencia de post, ¿verdad? El uso de pautas, alcances de audiencia, interacciones. ¿Por qué? Porque arriba dice, ¿verdad? En mis preguntas secundarias, ¿qué herramientas de marketing digital serán las más usadas? ¿Cómo reacciona la audiencia local ante ese contenido? ¿Verdad? Entonces, mi hipótesis, que es una respuesta, ¿verdad? Una propuesta de respuesta. Y cuando las trabaje, ¿verdad? Cuando sea el momento de operacionalizarlas, ¿verdad? Yo pueda identificar si esa información, si esa hipótesis se confirma o se rechaza, o parcialmente cualquiera de los dos. Porque lo más seguro es que en mi evaluación quiera saber la persona especializada en metodología qué pasó. Yo he preguntado en las evaluaciones de tesis, casi siempre me enfoco en la metodología y voy y les pregunto, ¿me puede decir cuál es el resultado de la hipótesis? Porque yo ya he notado si sí o no, ¿verdad? Y no se encuentra, no dice.
Y la mayoría no sabe responder eso. Esto no se coloca solo porque es un requisito. Deben entender qué están haciendo. Yo estoy tratando de explicárselos de la manera más sencilla, mostrándoles con un ejemplo que siempre utilizo para que no nos perdamos en cada clase. Como debe haber coherencia y consistencia, entonces los componentes principales, ¿verdad? De mi investigación, como las preguntas, el título, el planteamiento, los objetivos, la hipótesis, manejen la idea principal de la investigación, el lenguaje técnico y académico no deben de dejar de utilizarlo. No pueden escribir como cuando hablan con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares, ¿verdad? Que tienen que trabajar un lenguaje académico que refleje lo aprendido a lo largo de la carrera. O sea, los especialistas en periodismo, los especialistas en publicidad, ¿verdad? Se tiene que notar. Esta matriz va a ir creciendo en información, también en columnas y en filas, conforme avancen en su proceso de investigación, ¿verdad? Ahora, vamos a ver si me regresa. Sí, acá. Ahora sí, ¿alguna duda sobre la matriz? Qué silencio. No me asusten, por favor. Sí. Lick, disculpe con el Excel que presentó de los ejemplos. ¿Eso nos Ujú. lo podría enviar? Se los voy a compartir. Ay, gracias. Se los voy a compartir. Se los voy a dejar como en acceso de lector, ¿verdad? Em, todo el material que les comparto siempre dice que es con fines educativos, ¿verdad? Ustedes, entonces yo se los comparto, con todo gusto. De hecho, ahí va a estar el enlace, ahí está en la presentación. Cuando la suba al Classroom, ahí lo pueden seguir justo como hice yo, ¿verdad? Acá. Hacen clic en él y los va a dirigir ahí. Muy bien. Ahora, vamos a retomar algunos temas de clases anteriores, como el planteamiento del problema, ¿verdad? Se recuerdan que es contextualizar al lector de qué trata, en qué consiste ese problema que yo planteé en mi título de investigación, ¿verdad? Puedo mencionar a grandes rasgos algún antecedente que sea muy, muy relevante, muy importante para mencionar en el planteamiento. Se recuerdan que hablamos también de los antecedentes y los tipos de antecedentes. Es hablar de manera clara, ¿verdad ustedes? Narrar más bien de manera clara y ordenada en qué consiste el problema de la investigación y también a muy grandes rasgos decir por qué es importante estudiar ese problema de investigación. Al finalizar de mi planteamiento, necesito tener la pregunta principal de investigación y las preguntas secundarias de investigación. Con eso finaliza el planteamiento. Tengo una página o dos, no importa.
1:30, el último párrafo, tiene la pregunta de investigación. ¿Se recuerdan que les mencioné cómo hacer o cómo llegar a cuál es mi pregunta principal de investigación? Esto no me lo enseñó a mí nadie, lo aprendí ahí sí que sola. Miren, la mejor forma, porque lo que uno que quiere hacer en la investigación es lo que dice el título. No pueden salir con otra cosa si el título dice algo específico. Entonces, la mejor manera es convertir nuestro título en pregunta. Por eso es que me debo de saber mi título muy bien. Esa pregunta debe ser clara, ¿verdad? Ustedes debe ser puntual en cuanto a saber qué dice el título. Por eso el título se debe comprender. Por eso llevaba un orden lógico. Y por eso les pedían viabilidad en ese formato que ustedes llenaron para que la decana aprobara su tema de investigación. ¿Es viable responder esa pregunta? Y además, ¿tiene coherencia con los objetivos que yo me voy a trazar? Puede ser cuál es la influencia, porque esto es el título que venimos manejando para este ejemplo del curso, ¿verdad? ¿Cómo influye? ¿Cuál es la influencia? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Por supuesto, lleva los signos que le corresponden, ¿verdad? De pregunta. Después de ella, si yo tengo secundarias, las agrego. Pero debo de iniciar diciendo, por ejemplo, por lo anterior, este estudio, esta investigación, tiene como pregunta principal y colocan su pregunta. O pueden preguntarse algo distinto al título, porque entonces empieza a haber inconsistencia, incoherencia, que a primera vista cualquier lector va a decir, allá dice una cosa, acá dice otra, ¿qué tanto quiere hacer? Ah, no, es que estoy usando sinónimos. No, no se trata de eso. Como vieron en su matriz de investigación, van a plantear una hipótesis, que es una provisional respuesta, ¿verdad? A la pregunta principal de investigación. O sea, una respuesta tentativa a mi título. Nos sirve, ¿verdad? Nos es útil como una brújula para que no perdamos el sentido de nuestra investigación. Y vamos a ir a comprobar si tenemos razón o no en esa provisional respuesta. Y acá hay una hipótesis para el tema que estamos viendo.
¿Varían algunas palabras? Sí. La implementación constante de estrategias de marketing digital, tales como la creación de contenido interactivo y el uso de pauta publicitaria en redes sociales, influirá de manera significativa en la visibilidad y el reconocimiento de marca de los pequeños negocios de ropa para dama y caballero en el municipio de Misco durante el año 2024. ¿Puede decir influye? Sí, porque estamos en el proceso de planificación. Todo va en futuro. Hasta la última revisión que nos hacen con la tesis, ¿verdad? Ustedes, uno vuelve a leer y a leer y a leer y a leer para darse cuenta si todo cambió, porque hay apartados de la investigación que cambia el tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿qué son los objetivos y cómo los voy a redactar? Primero, es lo que quiero alcanzar con mi estudio, ¿verdad? Con mi investigación. Y voy a dar respuesta a través de los objetivos. Ellos me van a ayudar a poder responder a esa pregunta principal de investigación. Ellos me van a ayudar también a buscarla, a tener la manera de comprobar, ¿verdad? Esa respuesta provisional que estoy planteando. También, al igual que la hipótesis, nos ayudan a no perdernos, nos van a orientar todo el tiempo. ¿Yo qué quiero alcanzar? ¿Yo a qué le quiero dar respuesta? Cuando esté en ese mar de información, ¿verdad? Ustedes cuando estén con todas las fuentes bibliográficas, leyendo, documentándose, buscando todo ese conocimiento y de todo lo que encuentren, llega un momento en que uno dice, ay, esto no lo había pensado y ahora que lo estoy descubriendo, lo voy a agregar, pero realmente eso que estoy descubriendo ayuda a responder, ¿verdad? Y a comprobar mi hipótesis. Ayudan a que pueda alcanzar los objetivos. Si la respuesta es sí, entonces tomo esa información. Si la respuesta es no, no me debo de perder. Para eso están los objetivos. Seguro es que sus objetivos están bien planteados. El proyecto de investigación puede finalizar con éxito y todo el camino va a estar claro. Pero si ni ustedes se saben sus objetivos, ni cuando los plantearon se dieron cuenta si sí responde al planteamiento, al título de la investigación, a las preguntas de investigación. Si ellos no tienen coherencia con lo anterior mencionado, entonces acá yo ya me empiezo a perder, porque voy a tratar de alcanzar cosas que no responden a mi título de investigación. ¿Cómo deben ser o qué características tienen los objetivos? Que sean alcanzables, ¿verdad? Ustedes, que se puedan realizar, que sean claros,
Quien los lea tiene que entender qué están diciendo, qué quieren alcanzar. No debemos colocar información vaga en un objetivo. Muy bien delimitados, ¿verdad? Tienen que decir o indicar qué quieren hacer. Algunos dicen dónde, otros dicen quién y otros dicen cuándo. Y algo importante, no sé si lo notaron ese patrón en el objetivo general y en los dos específicos que mostré en la matriz de investigación. ¿Alguien que quiera opinar? ¿No? Bueno, entonces les voy a decir yo. Los tres iniciaban con un verbo en infinitivo, esos que terminan en ar, ir. No deben iniciar de otra forma. Sí, pero yo leí en alguna tesis y vi en otro y dice no sé quién. Lo correcto para redactar los objetivos, no solo en una investigación académica, sino en investigaciones profesionales o en investigaciones que se hagan en una empresa, tienen que iniciar con una acción en infinitivo, esas que terminan en ar, ir. Generalmente en los trabajos de tesis se utiliza analizar, determinar, describir, identificar, relacionar, comparar. ¿Y qué sigue? Lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que quiero analizar? ¿Qué es lo que quiero determinar? ¿Qué quiero describir? ¿Qué voy a comparar? ¿Y a quiénes voy a relacionar? Todo, se recuerdan, tiene un propósito. Responder la pregunta principal de investigación. Y acá ya no nos perdemos tanto porque ya sabemos que la pregunta principal de investigación, ¿qué es? Nuestro título. En nuestros objetivos no vamos a emitir ningún juicio, ¿verdad? Ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Solo la meta que queremos alcanzar. Esos objetivos se tienen que poder observar, que se cumplieron, que se pudo alcanzar y que están conectados a principalmente el planteamiento del problema, la pregunta de investigación. Me adelanté acá y les dije que inicia con un verbo en infinitivo. Eso es de ar, ir. Y les coloqué con colorcitos para que vean la estructura de un objetivo. Después del verbo, ¿verdad? ¿Qué fenómeno es lo que voy a observar, a analizar, a comparar? ¿Dónde? ¿Verdad? ¿A quién? Eso es la población, ¿verdad? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Y en dónde se va a poder evidenciar? ¿En qué indicador o enfoque? Y hay un ejemplo y está con los mismos colores para que ustedes lo identifiquen. Analizar
Esa es la acción principal que se va a hacer para poder alcanzar, para poder responder la pregunta principal de investigación. ¿Qué fenómeno? ¿Qué es lo que voy a analizar? La relación entre el uso de marketing digital y la visibilidad en pequeños negocios de ropa. Puedo colocar para dama y caballero, ¿sí? De Misco. Mi objetivo también debe ir delimitado. Porque si no dice de dónde, con toda razón, decano, revisor, asesor, examinadores van a querer preguntar de cualquier lugar menos del que ustedes lo hicieron. Porque como dejaron la puerta abierta, ¿verdad? Toda Guatemala, todo el departamento. Hay que ser específicos. ¿Qué periodo? Durante el año 2024. ¿Y cómo voy a evidenciar? ¿Qué indicador? ¿Verdad? Utilizando, dice, indicadores de redes sociales y búsquedas locales. Así es como va a analizar. En un objetivo no debe aparecer ninguna información de la metodología. Acá no puedo agregar a través de entrevistas o encuestas o fuentes bibliográficas. No, eso va en la metodología, es parte del diseño de metodología de la investigación. Acá solo es lo que quiero alcanzar. No digo cómo se hace, cómo lo pienso hacer, no. Solo lo que quiero alcanzar. ¿Cómo empiezo? Es difícil, es que todo es difícil, ¿verdad? Ustedes, uno decide qué difícil es su favorito, qué difícil quiere hacer, ¿verdad? Lo importante es empezar a escribir. Y ustedes, como comunicadores, saben que si no hay borrador, ¿verdad? No hay manera de hacer nada. Hay que empezar a escribir. ¿Se recuerdan? No empezar con, voy a colocar, determinar. Ay, no, ese no. No, yo quiero otro que suene como identificar. Ay, no, ese tampoco. Entonces, cuando empiecen a escribir, redacten su primer objetivo. Tienen que tener algo de dónde borrar, ¿verdad? Ustedes y corregir, releerlo. Fijarse que están utilizando el lenguaje adecuado. El título es lo que lo guía a uno a qué lenguaje utilizar. Y acá hay un ejemplo, ¿verdad? Todos solo son ejemplos, ¿verdad? Ustedes van a redactar de acuerdo a su tema de investigación. Está en gris lo que no se debe hacer, ¿verdad? Alguien podría decir, analizar a partir de fuentes documentales, analizar a partir de encuestas o entrevistas. Eso no, ¿se recuerda? La metodología no va en los objetivos. Analizar la influencia del marketing digital en la visibilidad de pequeños negocios de ropa para dama y caballero en el municipio de Misco durante el año 2024. ¿Acá? Mediante la revisión y síntesis de estudios, no. Reportes institucionales, tampoco. Métricas, acá se me olvidó ponerlo en gris. Públicas, tampoco. Eso no se debe colocar en un objetivo. Para que se mire más extenso, la mayoría lo hace por eso, agrega más información para que el objetivo se mire extenso. El objetivo puede ser puntual
siempre y cuando refleje claramente lo que se quiere lograr. ¿Qué deben saberse como se saben su nombre y apellido ustedes? Y algunos se saben su DPI o como se saben su número de teléfono. Los objetivos, por supuesto, su título, ¿verdad? No puede ser que les digan en todo momento su asesor, recordame el título, porque su asesor no se tiene por qué saber su información, ¿verdad? Ustedes son los únicos dueños de su tema. Ni él se la tiene que saber, ni la tiene que hacer, son ustedes. Solo los va a guiar. Ya se tienen que saber los que ya tienen título aprobado de memoria, ¿verdad? Los objetivos igual, cuando sepan qué quieren hacer, por lo menos el general, ¿verdad? Ustedes. Su pregunta principal deberían de sabérsela de memoria. Y la justificación, ¿por qué? Es que lo que pasa es que en la justificación decimos no solo no solo el por qué, sino también el para qué. Y en ese por qué y para qué decimos a quién beneficia, qué aporta, si es viable o no, los recursos que se van a utilizar de manera breve, porque ahí creo que les piden una página de justificación, ¿verdad? Los objetivos van a ser, si ustedes se lo saben de memoria, es que no anden investigando cosas que no van a necesitar. No, pero este tema está en tendencia, esto es lo que ahora se está haciendo. Si no tiene que ver con su título, ¿verdad? Ustedes, ¿para qué le quieren agregar información innecesaria? Solo para que haya una excusa, una razón de preguntarme de algo que no tiene que ver con mi título. Recuerden, tienen que trazarse objetivos que se puedan alcanzar y que al final se puedan comprobar, ¿verdad? Ustedes. Si dijeron comparación o comparar, bueno, que se vea la comparación entre qué y quiénes, ¿verdad? Y qué salió de esa comparación. Evitar información vaga, ¿verdad? Innecesaria, solo para agregar más palabras a los objetivos. No colocar la metodología, las acciones de cómo van a hacer la investigación, no. Dejarlos sin delimitar y abusar de la cantidad de objetivos. Afortunadamente en la guía dice cuántos, ¿verdad? Ustedes tienen que seguir instrucciones. No que mi tema es lo mejor que hay, es un gran estudio, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Por cada objetivo que haga tiene suficiente trabajo. Lo ideal es que por cada objetivo se utilice un instrumento de investigación para que ayude a recolectar información y poderlo alcanzar, ¿verdad? A más objetivos, más trabajo en la investigación. Con dos es suficiente. Pero yo he visto que en otras hacen 4 o 5. En otras, acá le están pidiendo 2 y con eso es suficiente. Muy bien. ¿Qué es la tarea para la clase número 6? Presentar en esta clase va a ser en vivo, así pide la coordinación que califiquemos en vivo, que revisemos en vivo esa matriz de
investigación. Como yo sé que me voy a llevar algo de tiempo, ¿verdad? Revisando. Entonces también se lo voy a dejar de compartir acá porque, vamos a ver, de repente sí les puedo mostrar un ejemplo de cómo se redacta. Está acá. Dame paciencia. Mientras tanto, dudas, comentarios, cuéntenme. Es importante escucharlos. Ya nos queda, ¿qué? Media hora de clase. Acá está. Bueno, me voy a adelantar un poquito porque esto lo tendríamos que ver en la otra clase. Pero yo sé que cuando esté revisando las matrices de investigación, se me va a ir un poco de tiempo ahí. Vale, entonces, digamos que acá iniciamos con la introducción. Y luego ya viene el capítulo 1, los antecedentes, ¿verdad? ¿Cómo los voy a redactar? ¿Puedo colocar antecedentes históricos? Sí. O primero voy a empezar con porque depende el diseño de la investigación, ¿verdad? O primero voy a empezar con los globales, ¿verdad? Todo lo que en otra parte del mundo se ha escrito sobre mi tema. Bueno, como yo quiera, ¿verdad? Siguiendo la guía en cuanto al formato, ¿verdad? Del texto, las indicaciones de los márgenes y todo eso. Antecedentes teóricos, históricos, empíricos, si los hubiera. Se recuerdan que no de todos los antecedentes puede haber para todos los temas, ¿verdad? Y acá termino mis antecedentes. Ahí les piden 5 páginas si no estoy mal. Yo acá, como solo es un ejemplo, hay 13. Me sobra todo este espacio, me voy a la siguiente página con el 1.2, que es mi planteamiento, ¿verdad? Se recuerdan que en el marco conceptual son ustedes hablando, ¿verdad? Contextualizando todo lo que se va a encontrar en la investigación y lo que se va a hacer. Generalmente, el marco conceptual también se redacta en futuro, porque ahí se está diciendo lo que va a hacer, lo que va a pasar. Y redacto mi planteamiento y se recuerdan que finalizo con mi pregunta de investigación y si tengo específicas o secundarias, las agrego. Enlazo, ¿verdad? Que la redacción eso lleva conectores comunicacionales, ¿verdad? Ustedes que le dan sentido a la explicación que se está dando, a la contextualización que estemos dando. Y lo ideal es conectar con el párrafo anterior, ¿verdad? Para que todo vaya conectado al título de la investigación. Y acá dice, por lo anterior, se hace necesario formularse como pregunta principal para esta investigación, ¿cómo influye? Y ya saben ustedes la pregunta. ¿O cuál es la influencia? También podría decir. Dejo ese espacio y me voy al 1.3 con la hipótesis, que también acá en la guía pues solo les piden la hipótesis planteada, ¿verdad? Que si tiene 5 líneas, mi hipótesis está bien. Tiene 10, está bien. Lo único es que no se pierdan en esas 10 líneas, ¿verdad?
Cada párrafo debe de tener su propia idea principal, ¿verdad ustedes? No deben de perderse, sí. Sí se puede un párrafo entre 8 y 10 líneas, sí, pero no pierdan la idea principal, el sentido de lo que se está explicando en ese párrafo. Y acá hay un ejemplo, como respuesta tentativa pueden poner provisional o como propuesta de respuesta a la problemática planteada, ya se está haciendo referencia al planteamiento, ¿verdad? Y considerando el contexto tecnológico actual, esto es por el tema de los comerciantes en el municipio, y ustedes hablan de su municipio o del lugar donde va a ser, se formula la siguiente apuesta de investigación. Puede decir otra vez hipótesis, sí, pero suena bastante redundante, ¿verdad? Y entonces ya se coloca. ¿Puede ser 2 puntos y seguido? Sí, sí puede ser. Yo acá para el ejemplo se los dejé en un párrafo aparte. Y entonces ya se coloca la hipótesis. ¿Va entre comillas la hipótesis? No, no va entre comillas. Entre comillas decimos o usamos cuando estamos diciendo que otro autor lo dice, ¿verdad? Acá se hace una especie de cierre, ¿verdad? Y dice, para efectos de la comprobación de este enunciado, se establece como unidades de análisis las siguientes variables. Y entonces ya dice, variable independiente, estrategia de marketing digital, variable dependiente, visibilidad y reconocimiento de marca. Ella depende de la primera. Ellas dos van a ayudar a solucionar el problema, el título de la investigación. Acá se me corrió. Casi siempre eso deben de tener cuidado, ¿verdad? Que cuando lo pasamos a PDF se corre. Entonces, a veces el asesor o el revisor, ¿verdad? Ustedes lo regresan porque se corrió. Y a veces ni lo quieren revisar solo así, ya no continúa. Entonces, hasta el cansancio, ¿verdad? Compártanse ustedes mismos o a alguien de confianza antes de enviárselo al asesor o en este caso antes de enviármelo a mí acá y que les diga si se corrió, si todo está bien, para que no por eso ustedes reciban que se lo regresen en una semana más otra vez, ¿verdad? Busquen hacerlo todo de la mejor manera. Y luego ya el objetivo general, los dos específicos. ¿Dudas? Yo recuerdo que hasta ahí vamos a colocar en la justificación, no va en la matriz de investigación. Voy a dejar de compartir. Cuéntenme, platiquemos, es importante ustedes, porque ya vamos avanzando. Tan rogados que son. Licda, buena tarde. Buenas tardes. Mire, con una consulta, en el caso de los que todavía no tenemos, digamos, aprobado los temas para, o sea, no tiene usted al menos el conocimiento de cuándo podrían decirnos de que ya están al menos con correcciones. Fíjese que no, tengo en este momento el mensaje de la coordinación. Permítame. Yo recuerdo que ahí decía que jueves decía
en los próximos días, pero todavía no. Entonces, como ustedes saben, los decanos están muy ocupados y sí lleva tiempo. Entonces, su pregunta es si va a hacer La tarea. la matriz de investigación. Yo pienso que sí, porque seguramente lunes y a más tardar martes, porque ellos saben y ellos también tienen la guía, ellos aprobaron la guía y el plan del curso, entonces ellos saben que están ustedes esperando su aprobación, ¿verdad? Entonces yo pienso que a más tardar el martes ustedes ya tienen respuesta. Y entonces Ok, ya de está el acuerdo, resto de la licenciado. semana para hacerlo. Ajá. Ya. Gracias, Ligda, muy amable. A la orden, Kevin. Ahora, todos los que van a hacer ya su matriz de investigación desde hoy, ¿verdad? Ustedes, que entre semanas se las revise yo, no, porque para eso va a ser la siguiente clase, para que aquí veamos lo que hay que corregir. Por favor, no trabajen sobre el archivo que yo doy como material de apoyo. No cometan ese error, por favor. Lo que sí pueden hacer todos, ¿verdad? Si hoy no van a comenzar con su matriz de investigación, es documentarse, buscar qué otros estilos hay, qué maneras hay de trabajar. No le crean a esos videos, a esas cosas que dicen que hay quien se los haga completo y que ustedes no van a hacer nada porque no es cierto. Y ese es un grave error y ustedes ya saben por qué. No pueden permitir ni darse el gusto de que otro haga lo que ustedes van a tener que ir a explicar, lo que ustedes tienen que redactar. Son 45 minutos frente a 3 examinadores que con 10 días de anticipación reciben su informe de investigación. Los 3 son especialistas en distintas situaciones o áreas, ¿verdad? De disciplinas. Y cada quien mira según su enfoque. Como les mencioné, en las que he estado, empiezan desde las 5 de la tarde hasta las que hemos terminado casi que 9:30, 10 de la noche. Empezamos y en mi caso siempre, ¿verdad? Voy a buscar que la metodología se haya cumplido, porque la metodología es cómo se hace si estamos en esta fase, cómo se hará, cómo se hace cuando estamos en el desarrollo y en el final, cómo se hizo la investigación. ¿Se alcanzó todo lo que decía el diseño de la investigación? ¿Se establecieron bien los resultados y son coherentes a lo que decía el título de la investigación, verdad ustedes? Y más cosas que no les quiero asustar, pero por eso es muy mala idea que le pidan a alguien que se lo haga. La inteligencia hace muchas cosas muy generales. La mayoría de información que les da es muy general. Si ustedes no entienden lo que les dice, no lo pueden explicar. Y nadie puede saber qué quieren hacer ustedes, más que ustedes. Por eso, como les digo, el asesor no hace su tesis, la hacen ustedes. Y él no se tiene por qué saber su tesis de memoria, son ustedes. Eso es importante que lo sepan, ¿verdad?
al tener aprobado este plan de investigación, por si alguien no lo escuchó en la primera clase, entonces sigue la siguiente fase en la que ya les nombran un asesor, porque ya va a estar aprobado el tema, el plan de investigación, este que estamos haciendo. Por eso su matriz tiene que estar muy bien fundamentada, ¿verdad? Léanla todas las veces que sea necesario. Si ustedes son de los que terminando la clase hacen la tarea, léanla todas las veces que sea necesario. Escuchen si ustedes van a decir, esto no se entiende, esto que tiene que ver con lo otro. Ahí sí pueden ser sus mejores críticos, ¿verdad? De repente este lenguaje está muy coloquial, muy sencillo, y mi estudio requiere, como es una investigación académica, entonces requiere otro nivel de lenguaje, ¿verdad? Más técnico, apropiado para la disciplina que estoy evidenciando en mi título de investigación, ¿verdad? ¿En qué áreas se, se desarrollará eso es algo que se menciona en la justificación, ¿verdad? Ustedes, ¿en qué áreas se desarrollará mi investigación además de la educación y la investigación, por ejemplo, en la psicología, en la sociología, en la comunicación, en la pedagogía, en la información, ¿verdad? En la informática, ¿en qué? En el periodismo, en la publicidad, ¿en qué ciencia? Eso también se coloca en la justificación que en la siguiente clase, completo lo que hace falta en el marco conceptual que se va a entregar en la clase 7, ¿verdad? Y que en la otra, además de revisar su matriz de investigación, voy a continuar con el marco conceptual y finalizarlo, ¿verdad? Por favor, dudas, no se queden con las dudas. No puedo asegurarles que yo les responda entre semana, ¿verdad? Sobre todo temas de revisión de matrices de investigación. Información sencilla como va a haber clase, sí, eso sí puedo, ¿verdad? En cuanto me sea posible les respondo. Pero revisiones entre semana, no. Dudas así tan fundamentales para el tema y que tenemos hora y media cada 8 días para hablar de eso, ¿verdad? Por eso les estoy dando el tiempo ahora. Al finalizar la clase en el Classroom estará la presentación con el material de apoyo para que puedan guiarse cómo hacer su matriz de investigación. Muy bien, si no hay dudas, ni comentarios, ni nada, entonces nos vemos dentro de 8 días. Los dejo para que empiecen a trabajar su matriz de investigación, ¿verdad? Y pues solamente eso era el tema de hoy. Muchas gracias, Linda. A la orden. Solo tomé la fotografía de asistencia, ¿verdad? Ah, no se me vayan porque no he visto lo de la asistencia.
Muy bien, entonces ya tomé la fotografía, ya vi aquí todo para la asistencia. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Espero sus tareas dentro de 8 días. Gracias, Liz. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz Gracias, tarde. licenciada. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Feliz Feliz tarde. tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, Freddy, se cuida.